Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol niyeh bidvaro. Años atrás, cuando era rabino en la ciudad de Nueva York, en una sinagoga que hoy se llama Young Israel of Holliswood, recuerdo de que compramos un grupo de entradas para ver una pieza teatral en Broadway que se llamaba South Pacific, extraordinaria pieza, una musical, pero recuerdo una canción muy en particular y quisiera leerle algo de las letras, la letra de esa canción. La canción decía así: You've got to be taught to hate and fear. Vamos al español. Te tienen que enseñar a odiar y temer. Año tras año te tienen que enseñar. Tiene que penetrar tu querido pequeño oído. Con cuidado te lo tienen que enseñar. Me hizo impacto porque en el fondo yo pensé de que temor y odio no es lo mismo. Tener miedo a lo mejor es hasta una reacción natural y sana, porque si hay un peligro, si hay algo que te amenaza o alguien que quiere hacerte daño, el temor lo que hace en realidad es reunir las capacidades que tienes para defenderte en ese momento. Lamentablemente muchas veces olvidamos cuál es la causa de ese temor. ¿Por qué tenemos miedo? Y el miedo se convierte en una especie de ansiedad. Y ansiedad es tener miedo sin saber por qué. El odio es algo totalmente diferente. Puede ser que es el resultado de una amenaza de alguien o de algo, pero lo que quiero en realidad es no reunir fuerzas para enfrentar eso, sino más bien destruir el objetivo del odio. O sea, se trata de destruir a otro. Eventualmente creo que en el caso del odio también, uno pierde la razón. ¿Por qué odio tal y tal situación? ¿Por qué odio a tal y tal persona o a ese pueblo? Solo sé que lo odio y quisiera exterminarlo. Yo creo que en el trasfondo de la situación entre los israelíes y los palestinos está el odio. El odio que se le enseña a criaturas, a niños. ¿Cómo se puede explicar de que un joven o una niña quisiera acuchillar a un anciano, quisiera ponerle un puñal penetrante a otro niño? ¿Cómo se puede explicar eso? Sino que se ha enseñado el odio, de tal manera que creo que muchos ni siquiera saben por qué están odiando, sino que simplemente ese es el objetivo de mi odio. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se vio obligado a escribir un ensayo en el New York Times que apareció hoy, donde explica lo que había dicho, porque él había dicho algo que se interpretó de una manera a lo mejor diferente de lo que él quería. Él decía de que él puede comprender lo que está pasando debido a la ocupación de los territorios por Israel. Estaba de alguna manera justificando actos de terror, pero en el ensayo de hoy dice que de ninguna manera justifica actos de terror. Bueno, eso ya es una explicación, pero hay muchos que creen de que la razón de eso es la ocupación de territorios. En el Medio Oriente hay problemas que son mucho más profundos. El enfrentamiento entre los chiitas y los sunis, la hegemonía que muchos de esos estados quieren imponer sobre otros estados. Fíjense lo que está pasando en Siria, los centenares de miles de personas que han perecido, el éxodo que hay de esos lugares huyendo del terror, de la matanza que ocurre a diario. Pero para nosotros, desde luego, para el pueblo judío, la situación entre los palestinos e Israel es la más importante. ¿Cómo podemos llegar a una solución? Yo creo que el primer paso tiene que ser dejar de enseñar, dejar de crear un ambiente de odio que simplemente imposibilita hacer cualquier arreglo con otros. No se trata, creo que, de kilómetros cuadrados. No creo que se trate de fronteras. Se trata de llegar a la conclusión de que el otro también tiene derecho a un pedazo de geografía en ese área y tenemos que entender que tenemos que convivir. A lo mejor no nos llegaremos a amar
en el futuro predecible. A lo mejor mucho más allá será diferente, pero aunque no nos amemos, tenemos que respetarnos y tenemos que saber de que el otro tiene el mismo derecho que yo para ocupar un territorio, un espacio en ese lugar que se llama el Medio Oriente.